predicó para el reino del norte, el reino de Israel, en Samaria, entre el año 790 y entre el 750 antes de Cristo, ¿sí? Predicó en la época de los reyes en el Antiguo Testamento. Y un día Dios se le presentó y dice el capítulo 1, versículo 1, Anita, por favor. Dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Siguiente. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Así como están, vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, abriendo tu palabra. Señor, abrimos nuestro corazón nosotros, nuestra mente, nuestro espíritu, y pedimos que hables. Habla porque tus siervos escuchan. Bendícenos con tu palabra, ayúdanos a entender las profundidades de tu palabra y hacerlas nuestras. Espíritu Santo, ayúdanos a quitar cualquier prejuicio, cualquier cosa que estorbe al mensaje de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues el profeta recibió de Dios una orden, una misión, una comisión. Le dice, ve a Nínive y proclama contra ella, porque la maldad en Nínive ya es muy grande y ha llegado a mi presencia. ¿Ok? Esa es la orden que le está dando Dios al profeta. Y el siguiente versículo, el versículo 3, empieza diciendo, Jonás se fue. Jonás se levanta después de recibir esta orden, se levanta como profeta de Dios y parece que iba a hacer lo que Dios le dice. Pero ¿qué creen? Se va 180 grados a la dirección que Dios le estaba diciendo. Se va en sentido contrario a donde Dios le estaba mandando. Dios le estaba mandando a Nínive, pero dice el versículo 3, se fue pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. ¿Ok? Muy bien. Ponme por favor, Anita, el mapa que está ahí. Quiero enseñar el mapa como... Ahí está Jope, ahí estaba Jonás. Y Dios lo manda a Nínive, que quedaba a 800 kilómetros. ¿Ok? Lo manda al este, un poquito al norte, pero al este, 800 kilómetros. Y el profeta se levanta, se embarca para ir a Tarsis, que quedaba a 3,400 kilómetros en dirección contraria. ¿Si te pareces a Jonás? ¿Te estás identificando con el profeta? ¿Verdad? Cuando Dios te dice algo y tú te vas en el sentido contrario. Y mira que el asunto que vemos aquí en la historia de Jonás es que era más fácil llegar a Nínive que irse a Tarsis. Seguramente a Nínive iba a ir caminando. A Tarsis tenía que pagar un pasaje. Lo que Dios nos manda, lo que Dios nos pide, lo que Dios nos dice es más fácil que lo que a nosotros se nos antoja. Es más fácil hacerlo. A veces pensamos que no, que las cosas que Dios nos manda son difíciles, son difíciles. Si Dios nos dice, por ejemplo, perdona, dices, ay, qué difícil, no, yo me voy hacia Tarsis, yo me voy hacia el resentimiento, yo me voy hacia el enojo, yo me voy hacia la venganza. Y eso es más difícil que perdonar.
A veces creemos que perdonar es más difícil, pero no. Lo que Dios nos pide, los primeros bendecidos a través de los mandamientos de Dios, somos nosotros. Somos nosotros, ¿sí? Pero a nosotros se nos complica, lo hacemos complicado, ¿verdad? Nos vamos en el sentido contrario. Y qué peligroso cuando te vas al sentido contrario. Porque inmediatamente el profeta empezó a sentir las consecuencias de su mala decisión, las consecuencias de su desobediencia, porque apenas se embarcó y dice que Dios movió el mar, agitó el mar para que se produjera una tormenta tal que pensaban que el barco se iba a hundir. Pero rápido nos damos cuenta que cuando no hacemos lo que Dios nos manda, entonces estamos en problemas. Y sabe usted que bueno fuera, luego dicen, que nada más yo fuera la que estuviera en problemas. Pero cuando nosotros tomamos malas decisiones o decisiones en contra de la palabra de Dios, la primer cosa que pasa, le salpicamos del desastre que viene a nuestra vida, a nuestra familia, a los hijos, al esposo, al negocio, al hermano. O sea, no queda en nosotros, porque Jonás en su desobediencia estaba recibiendo de Dios una oportunidad de levantar sus ojos a Él y recapacitar y decir, ¿qué estoy haciendo? Y entonces le agita el mar. Y en esa agitada de mar, ¿sí? Los marineros que iban en ese barco, que ni la debían, ni la temían, ni tenían vela en el entierro, entonces estuvieron a punto de morir. Pero todo estaba en la mano de Dios. Dios solamente agitó, no dice que mató. Eso es muy importante, porque la misericordia de Dios viene a nuestra vida diariamente. Aunque tomemos malas decisiones, aunque desobedezcamos, la misericordia de Dios llega. Y todo está en la mano de Dios. Y miren, en este libro de Jonás, ¿sí? Llama mucho la atención que hay hay versículos que dice, y Dios planeó mover el mar, y Dios dispuso un pez, y Dios, aunque Jonás estaba desobedeciendo a Dios, la presencia de Dios y el trabajo y el cuidado de Dios para Jonás seguía. No lo dejó a la deriva. Y entonces, cuando los marineros se dan cuenta que hay alguien que en vez de estar luchando contra la tormenta en el barco estaba dormido, porque dice la palabra que Jonás se fue a dormir allí al camarote donde nadie lo viera. Y dijo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Aquí no hay tormenta. A veces estamos en una tormenta y decimos, no pasa nada. No, sí pasa. No, todo está bien, lo tengo todo controlado. Y no es cierto, estamos con el agua hasta el cuello. Y entonces Jonás estaba escondido. Y llegan los marineros y le dicen, levántate, flojo, ¿qué estás haciendo? Ayúdanos. Luchando con la tormenta para mantener el barco a flote. Y entonces a uno se le ocurre, ¿de quién será la culpa? ¿De quién será la culpa? Y Jonás dice, yo. ¿Y tú quién eres? Le dice, yo soy profeta del Dios Todopoderoso. O sea, iba huyendo de Dios, iba desobedeciendo a Dios. Y parece como nosotros, no, yo soy cristiano, sí, soy cristiano, soy cristiana. Cuando estamos desobedeciendo a Dios. Y digo, si era profeta, y digo, si somos cristianos, ¿verdad? Pero a veces parece que como que no nos da vergüenza, ¿verdad?
como que estamos ahí regándola y no nos da vergüenza. Bueno, el asunto es que Jonás dice, yo soy profeta del Dios Todopoderoso, pero no hice lo que me dijo, no hice lo que me dijo. Préstenme mi agua, no sean malitos. Gracias, Josué. No hice lo que me dijo y por eso viene esto. Échenme al mar y esto se va a calmar. Pero ¿cómo lo vamos a matar? Dicen los marineros. ¿Cómo lo vamos a matar? Y siguen luchando contra la tormenta. Y entonces dicen, ay no, Señor, perdónanos. Y lo avientan al mar. Y dice que Dios dispone un pez grande para que venga y se coma a Jonás. Cada situación que sucede en tu casa, cada situación que sucede en tu vida, piensa, ¿no será Dios moviendo el mar? ¿No mandaría Dios este pez? Pero había propósitos y propósitos divinos, ¿sí? Ok. Estando en el pez, Jonás dice que oró a Dios en la profundidad de la ballena, oró a Dios cuando pensó que ya todo no tenía sentido. Ya hasta aquí llegué, ya hasta aquí, hasta aquí llegué, ¿no? Entonces Jonás se hinca y empieza a orar a Dios y a clamarle a Dios. Cuando él sintió el agua al cuello, ahí dice, ahorita lo vamos a leer, ¿verdad? Que dice, cuando me llegó el agua al cuello, entonces volteé con Dios y dije, Señor, sálvame. ¿De dónde vendrá mi salvación? Sácame de aquí. Y lo siguiente que Jonás le dice en la oración a Dios es, voy a cumplir mis votos. Voy a cumplir mis votos. ¿Cuáles votos, cuáles promesas le has hecho a Dios y no has cumplido? Piensa, porque te puede mandar un pez. Bueno, primero una tormenta, después un pez. Antes de que llegues a la barriga del pez, pues mejor cumple los votos, ¿no? El asunto es que ahí estaba clamando. Y te quiero decir una cosa, cuando sientas el agua al cuello, cuando estés sufriendo las consecuencias de la desobediencia a Dios, cuando estés sufriendo las consecuencias de las malas decisiones que toman, a veces no es un pecado, a veces son malas decisiones que tomaste y estés en problemas, quiero decirte que todavía Dios está ahí contigo. Todavía puedes acudir a Dios y pedirle ayuda, todavía no está nada perdido. Mientras hay vida, hay esperanza y todavía está Dios esperando a que tú le digas, perdóname Señor, sácame de esta regazón que hice, sácame de este problema que me metí, sácame de esto. Dios todavía está a tu disposición. Dios todavía está. Hoy se va a caer esto si no cierran una puerta. Se mueve mucho. Por favor, ¿está bien, pastor? Sí, es que se está moviendo. Dios todavía está para ayudarte. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice el salmista. Mi socorro viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. Todavía está Dios a tu disposición. Todavía Dios está listo para ayudarte. Todavía. Me gusta cuando los padres están diciendo, bueno, mi hijo o mi hija ya se casó, ya es harina de otro costal, ¿vea? Ya que ya vean con su marido, con su esposa, ya. Pero dicen, pero estamos aquí para cualquier necesidad. Si podemos ayudar, estamos para ayudar. Dios puede ayudar. Dios tiene todo el poder para ayudar, ¿sí? Tú te puedes acercar confiadamente a Dios y acercarte y pedirle ayuda. Y el Señor en su misericordia y en su amor te va a ayudar.
Porque a veces buscamos la ayuda en otras cosas, en otras personas. Buscamos ayuda hay un anuncio en el radio, ¿verdad? Que a mí me llamaba la atención cuando lo empezaba a oír, que dice, los hermanos están aquí para ayudarte, y entonces se empiezan a decir, no sé qué son, brujos o quién sabe, adivinos creo son, ¿verdad? Pero cuando dices, los hermanos están aquí para ayudarte, dices, ay, alguien que me ayude, ¿no? Y le dice, no, y que te vamos a decir quién te hizo brujería y te vamos a decir, ay, no, tenemos que acudir al Todopoderoso, al Dios verdadero. A Él es el que debemos de recurrir y Él va a estar listo para ayudarnos, pero necesita un corazón contrito y humillado. Necesitamos decir, me equivoqué, perdón Dios, voy a cumplir los votos, ayúdame en esta, porque aquí sí, ya ni... Oiga, el profeta, ¿cuál era su salida? ¿Cuál era su salida natural del profeta? ¿Cuál era su salida natural del pez? Ya sabe, ¿verdad? Bueno, pero Dios tuvo misericordia de él, le preservó la vida dentro del pez y luego Dios ordena, después de ver este arrepentimiento, Dios ordena al pez que lo vomite o que lo aviente, ¿no? Lo avienta en tierra firme, lo regresa y entonces yo creo que lo primero que hizo Jonás fue bañarse, ¿no? Porque olía yo creo muy feo, ¿no? Imagínense, jugos gástricos y todo eso, se levanta, se baña y ahora sí, se le presenta otra vez el Señor, capítulo 3, versículo 1, Anita. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. A ver, antes, voy a leer, la palabra del Señor vino ¿por qué? Diga fuerte, segunda vez. Ok, ¿y qué esperaría Jonás? Ahora mándame a Tarsis, Señor, porque ya hasta tengo mi pasaje, ¿verdad? Porque me lo van a hacer válido, porque se canceló, el viaje se canceló, ¿verdad? No, versículo 2 dice, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Ay, ay, ay. Si tú piensas que Dios va a cambiar la orden que te ha dado, siéntate, porque no la va a cambiar. El Señor no cambia, su palabra no cambia. Cuando Él dice, vayan y proclamen las buenas noticias a la gente que no me conocen, esa no va a cambiar. No va a cambiar, o sea, no esperemos que... Voy a esperar bueno, no voy a ir a proclamar, me quedo aquí 6 meses y vuelvo a leer el versículo a ver si cambió. No va a cambiar. La palabra de Dios es eterna. Entonces, si Dios no va a cambiar su orden, ¿qué vas a hacer? ¿No? Si tú le dices a tu hijo, lava los trastes, y no los lava, está esperando que los trastes desaparezcan. Hermanos, amigos, Nueva Esperanza, Dios ha dado la instrucción, vayan y compartan las buenas noticias y eso no va a cambiar. Mejor que obedezcamos, ¿no? Porque la próxima vez que venga Dios, va a decir, vayan y anuncien las buenas noticias. Quiero decirle que hay mucha gente que necesita oír buenas noticias. Ahorita estaba diciendo el pastor, con esto del coronavirus, escuché que un hombre en la India se suicidó pensando que tenía coronavirus, no tenía, y se mató, pero dice
que se mató después de ver unos videos en las redes sociales donde se ve que en China van caminando a la calle y caen muertos y luego los levantan y luego caen muertos. Dicen que cuando empezó a tener los síntomas se mató pensando que le iba a pasar eso. No debemos de entrar en pánico. No debemos de entrar en pánico. Pero quiero decirle que hay mucha gente allá afuera que no tiene esperanza, que anda en oscuridad, que no sabe qué hacer, no sabe que hay un Dios, no sabe que hay un Dios que mandó a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo, a morir en la cruz para redimirlo de los pecados y para darles luz, ¿sí? ¿Y sabe lo que pasa cuando alguien camina en tinieblas? Se cae y a veces no te puedes levantar. Te caes y no te puedes levantar. Necesitas quien te levante. Necesitas quien te ayude a levantarte. Necesitas quien te levante. Y todos los que estamos aquí podemos ser esa persona que va y levanta a alguien que está tirada. Y no estoy hablando literal, ya lo saben, ¿verdad? Pero espiritualmente, moralmente, anímicamente, está devastado. Esa persona está devastada. Vienen caídas tras traídas, caídas tras traídas. ¿Y sabe qué? A veces andan, ¿cómo se dice? No se ha caído y que no se puede levantar y empieza a caminar hacia gatas. Nosotros tenemos que saber que Dios nos pide, que Dios espera de nosotros que vayamos y les demos la luz a aquellas personas. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Necesitamos obedecer a Dios, pero le voy a decir un segundo ingrediente que necesitamos para ir con esas personas. Que el profeta parecía que carecía. Entonces el profeta se levanta, se baña y va a Nínive y empieza a decir, en 40 días la ciudad va a ser destruida. En 40 días la ciudad va a ser destruida. Y entonces el pueblo de Nínive se arrepiente, proclama ayuno y piden perdón por su pecado. Y Dios, que es grande en misericordia, los perdona. Y se arrepiente de, no voy a destruir la ciudad, porque hubo arrepentimiento. Cuando el profeta Jonás se da cuenta que Dios no va a destruir la ciudad, se siente, pues le da coraje, en pocas palabras. Se enoja tanto que empieza a contender con Dios. Dice, ¿ya ves? Por eso no quería venir. Ya sabía que al último te ibas a tener misericordia de ellos y no los ibas a destruir. ¿Y dónde queda mi palabra? ¿Dónde? Pues si yo soy profeta, estoy diciendo que se va a destruir la ciudad y no se destruye porque tú tienes misericordia. Y se enoja tanto y Dios le dice, ¿estás tan enojado? Sí, estoy bien enojado. ¿Por qué los perdonaste? Y el profeta sale de Nínive, de la ciudad, y entonces se pone ahí en un lugar alto donde pueda ver toda la ciudad, ¿sí? Esperando que Dios se arrepienta y sí destruya Nínive. ¿Te identificas con el profeta? ¿Te identificas con el profeta? ¿Qué corazón tenía el profeta? O sea, era un hombre de Dios, era un profeta de Dios. Pero parece ser que lo que primero estaba en su lista era su reputación. ¿Sí? Ok, voy a ir, Señor, a hablar contra de Nínive.
Yo hago mi trabajo y tú haces tu trabajo. ¿Deal? Claro que no. Acababa de ser desobediente, ¿no? ¿Y Dios qué tuvo con él? Misericordia. La gracia de Dios vino sobre él. Jonás, ¿no entendiste? A ver, por segunda vez, ve a Nínive, le tuvo paciencia. ¿Cuánta paciencia le tienes a las personas que le estás hablando de Cristo? Vas y les dices, bueno, ya te dije, pues ahí tú sabes. Y luego le haces así y sigues con la que sigue. Next. O sea, uno tiene que tener el corazón blandito. Miren, hay muchos pasajes en la Biblia, en los evangelios, que dice, Jesús tenía compasión de ellos. Dice que una vez iba una mujer viuda con su único hijo que había muerto y la señora pues iba llorando, lo iban a enterrar, y entonces Jesús dice, Jesús la ve y tiene compasión de ella y le dice, no llores, y luego resucita a su hijo. En una ocasión Jesús estaba predicando, tenía 3 días en un congreso con todos los discípulos, era un congreso donde no había comida, y entonces dice que estaban sin comer y Jesús tuvo compasión de ellos. Oye, no, ya ellos tienen 3 días aquí conmigo y no hay ya para comida, tengo compasión de ellos. Y entonces hace un milagro y les da de comer a todos. En otra ocasión dice, ¿verdad?, que Jesús, dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados como ovejas que no tenían pastor. El corazón de Jesús es un corazón de mucha compasión por aquellos que no tienen el conocimiento de Él. Nosotros como sus discípulos tenemos que tener un cambio de corazón, tenemos que tener un corazón blandito, no ser de corazón duro, que ni nos importa, un corazón blandito, un corazón de compasión por aquellas personas, que no digamos, es otra que se va. Cuando Jonás se sube a su refugio esperando que la ciudad sea destruida, entonces Dios dice que dispuso una calabacera, una planta, para que le hiciera sombrita, porque el profeta estaba tan enojado, ¿verdad? Tan enojado que yo creo que comió bilis todos esos días, ¿no? O sea, ahí, estaba bien enojado. Y el Señor le cubre el sol y se siente muy a gusto el profeta, Jonás. Pero Dios al otro día manda un gusano, fíjese, Dios manda un gusano a la calabacera y la seca. Y cuando la seca, Jonás dice, ¡ay! Aparte que esta ciudad, Dios no la destruye, ya destruyó aquí, se destruyó mi refugio. Y se enoja, otra vez se enoja. Y le dice Dios, ¿estás muy enojado por la calabacera? Dice, sí, estoy bien enojado. Pero como nosotros ya sabemos la historia, porque estaba enojado realmente, ¿verdad? Estaba enojado porque no destruía a los ninivitas. Entonces le dice Dios, si tú tienes compasión por una planta que ni hiciste nada porque saliera y se secó, ¿cómo no tendré yo compasión por los 120,000 ninivitas que viven en la ciudad y que se han arrepentido? Nos gusta que Dios tenga misericordia con nosotros, ¿verdad? Y gracia, y que nos perdone. Pero que no le perdone a los otros, que no les vaya bien a los otros. Porque ¿sabe qué era lo que pasaba? ¿Por qué una de las causas que Jonás no quería ir a Nínive? Porque Nínive era la capital del reino asirio, y los asirios eran enemigos de los israelitas. O sea que eran unos enemigos suyos, eran enemigos. Por eso no quería ir. No, ¿qué tal si voy y le predico? A lo mejor hasta me agarran y me matan. ¿O qué tal si voy y les predico y las bendiciones de Dios llegan sobre ellos?
Miren, el libro de Jonás termina cuando Dios le dice a Jonás: ¿no tendré yo compasión de los 120,000 de Nínive? Y termina. Entonces, yo digo, yo me imagino que con todas las lecciones que Dios le da a Jonás, sí cambió su corazón. Sí cambió su corazón. Quiero ponerle un final a la historia, ¿verdad? Pero mejor que no le pongo. Así lo dejo como la escritura lo dice. Hasta ahí. Pero la lección era tremenda. ¿Te gusta que tenga Dios compasión contigo? Que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga gracia contigo. Pero no quieres que tenga gracia con aquellos que están allá. A lo mejor no eres muy consciente. Pero el hecho de que tú no sales y le predicas a la gente de afuera, ¿no quieres que tengan gracia de parte de Dios? En eso se traduce. Ah, no, yo acaparo toda la gracia, ¿no? Para cuando me equivoque, cuando peque, cuando tome malas decisiones. Pero hay más gentes allá afuera que necesitan de Dios. ¿Y quién les va a hablar? Nosotros. Nosotros. Si tú tienes un corazón duro, dice Dios, te voy a dar un corazón blandito. Dice Ezequiel capítulo 36, versículo 26, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Traigo perdidos a los de la alabanza. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne, dice Dios. Dios nos está prometiendo cambiar nuestro corazón. Miren, para dos cosas. Una, esta parte de Ezequiel, el siguiente versículo dice, les voy a dar un corazón de carne para que obedezcan los mandamientos y las leyes que yo les doy. Es decir, cuando nosotros tenemos un corazón duro, no dejamos que Dios haga nuestras vidas. No dejamos que penetre Dios en nuestros corazones. No dejamos que Dios nos haga tiernos. Dice Jeremías, les daré un corazón que me conozca, porque yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón. Ponte en tus pies, vamos a orar. Quiero decirles que el profeta Jonás al fin hizo lo que Dios le pidió, ¿no? Y Jonás parece que no se daba cuenta que su predicación era poderosa, porque él lo que quería era ver sangre, ¿no? Sí. Pero la predicación del profeta Jonás era poderosa, porque fíjense que toda la ciudad se arrepintió. O sea, que el mensaje que llevaba Jonás era tremendo. Repercutió en los corazones de los ninivitas, de tal modo que se arrepintieron. De tal modo que escucharon a Dios. Y Dios nos ama tanto, nos quiere dar un corazón nuevo. Tú examina tu corazón. Esa es una cosa entre tú y yo y Dios. Examina tu corazón y mira si hay cosas, si tienes un corazón duro para seguir a Dios, o sea, no creo. Dios
en esta mañana, en este mediodía, te puede dar un corazón, dice, te daré un corazón que me conozca. Y tú puedes llegar a ser hijo o hija de Dios a través de conocerle a Él. Pero también quiero poner en claro, quiero que sepamos todos que para que Dios nos diera el corazón nuevo, hubo un costo. Hubo un costo. Dios es todopoderoso, pero Dios sabía que nuestro corazón, dice el profeta, que nuestro corazón es malvado. Hay maldad. En nuestro corazón hay maldad. ¿Sí? Y para que nosotros obtuviéramos un corazón nuevo, Dios tuvo que enviar a su Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz. Hubo un costo para recibir un nuevo corazón. Que Dios mandó a su Hijo, Jesucristo, murió en la cruz, derramó su sangre. La sangre de Cristo derramada en la cruz nos permite recibir un corazón nuevo. Cuando nosotros nos acercamos a Él, le buscamos y creemos en Él.